1984, disertada por el honorable Sachela Dr. David Ferris Olivares, desde el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela. Hay ciertos aspectos en el sendero, en el gran sendero, que muchas veces hacen que se tengan determinadas vivencias. Ayer hizo 22 años que el Sulí Maestre, en carta, conforme aparece en la introducción de las circulares en el primer tomo, indicó la exaltación al 6º grado del Gurú Mejías y de este servidor. En aquel entonces tenía por mi parte el 4º grado y el Gurú Mejías tenía el 5º grado. Fue en 1962, en carta de fecha del 17 de octubre. Ayer, 17 de octubre de 1984, se han cumplido 22 años de esa proposición que con conciencia crística hizo el Sulí Maestre. De manera de que ello representa aspectos de un apostolado para llevar adelante una misión, y que representa a la vez la necesidad de que muchas veces, sobre todo en el contraste de que en vida del Sulí Maestre, el Sulí Maestre exaltó a este servidor a un grado por año, desde el 1º, 2º, 3º, 4º, y en octubre, 2 meses antes de la desaparición del Sulí Maestre, él hizo esa acotación, por lo cual muchas veces tenemos que seguir el apostolado dejado por el Sulí Maestre, y de ahí que se hace necesario enfocar muchas cosas en un plan en que uno no siempre tiene que estar esperando algún estímulo o no. De allí la necesidad de que el sendero sea, de que llegue un momento en que no estemos esperando tener motivaciones, en que no estemos esperando tener recompensa. Varias veces hemos dicho esto, y esto es importante, porque hay un periodo en que el ser humano obra por motivación. Al llegar a la institución, obra motivado. Pero no, la realidad en el sendero debe ser mucho más allá de eso. Porque si no, no se entraría a la etapa del apostolado, en el cual no solamente puede no haber determinadas motivaciones, sino puede haber obstáculos, y como es la figura de los grandes iniciados cruzando por el desierto. Ese cruce por el desierto revela
una etapa más allá de la motivación. Pero claro, el ser humano está acostumbrado a que su vida social, inclusive, Eric Berne señala que el niño moriría si no tuviera caricias, en el sentido de la palabra caricia, que él le da, que son estímulos, forma cariñosa. Y por lo tanto está dentro de la psicología del hombre, está dentro del instinto inclusive de los animalitos domésticos. Y pudiéramos decir que también en las relaciones entre los mismos animales, como lo demuestra la vida de los elefantes, de los antílopes, en la cual hay una relación, e inclusive se habla del amor en el sentido de una cualidad de bondad y hasta ternura por parte del ser humano en su relación. Esos valores están bien en cuanto a que vienen a ser un común denominador que ayuda en las relaciones humanas, pero que no debe ser el común denominador para nuestra plataforma de realización iniciática. La realización iniciática tiene un carácter diferente a como muchos nos lo imaginamos, pero en cuanto a la iniciación mayor, por mi parte, cuando les hablo es de iniciación mayor. Cuando les hablo de iniciación es no de aspectos iniciales, sino más bien como de una avanzada. Y de allí que es conveniente tomar en cuenta el hecho del apostolado dentro del sendero inicial. De visita, como es el hermano Dr. Becerra de Panamá, el hermano Seifer de República Dominicana, y iba yo a decir la hermana Consuelo, pero yo creo que la hermana Consuelo ya es de casa. Sí. Entonces vamos a ver si ellos tienen alguna pregunta que hacer, porque sería conveniente que hicieran alguna pregunta de cualquier cosa que ellos quisieran, porque a veces no hay la oportunidad exactamente como lo hay en el templo de hacer esas preguntas. Tiene la palabra el hermano Seifer. ¿Perdón? Para pensarlo más. Bien. El doctor Becerra. Sí, gracias. Ayer me quedé con una duda, con la conferencia del hermano. Que cuando se refería a una cita del suyo maestro, de que era imprescindible la presencia del maestro en carne y hueso, no podía ser posible solo la presencia de voces espirituales que van guiando maestros de tan invisible. Y quería entonces tomar la aclaración con relación a lo que sucedió a Pablo, que no conoció directamente a Jesús y que no tengo información entonces de cómo fue su apostolado con la diablos. Bueno, respecto a la vida de los apóstoles del Cristo hace 2000 años,
Mucho está cubierto por la simbología y por la bruma de la teología. La misma vida de Jesús ha sido un misterio de los 12 a los 30 años. Y también el final de muchos de sus apóstoles, como el comienzo mismo. Y más bien ha habido la tendencia a simbolizar teológicamente algunos finales. Hay dos aspectos, hay dos grandes misterios en lo que corresponde al camino, a los caminos. Uno es el camino de Maús y otro es el camino de Damasco. En el camino de Maús, Jesús, después de la crucifixión, se acerca a dos de sus discípulos que van caminando por el camino de Maús, conversa con ellos y ellos no lo reconocen. Hasta el punto de que él hizo como que se seguía cuando ellos se detuvieron, y entonces lo llamaban y lo llamaron a que entrara con ellos a la casa donde ellos iban. Y fue en el momento en que él bendijo el pan que entonces lo reconocieron. Este detalle es muy interesante si tomamos en cuenta que se considera que Jesús, al no morir en la cruz, se desnazarianizó, cortó su barba y su cabello, y entonces no lo reconocían. Que se considera que Jesús, al no morir en la cruz, se desnazarianizó, cortó su barba y su cabello, y entonces no lo reconocían por eso. Pero eso no lo dice la Biblia en el camino de Maús. ¿Por qué no lo reconocieron si estaba junto de ellos? Por lo tanto, hay allí, digamos, el misterio de la etapa que llamaríamos de retiro. Ahora, en cuanto a Damasco, el camino de Damasco, que es el otro, uno fue el camino de Maús, otro es el camino de Damasco. Cuando Saulo de Tarso viajaba camino de Damasco y que lo derribó una luz. Esa luz fundamentalmente ha tenido que ser la iluminación. Y al mismo tiempo la presencia del Cristo pudo haber sido de diversas maneras. Por lo tanto, el hecho de no haber conocido físicamente a Jesús puede haber tenido un objeto especial, y es el poder pensar con Jesús en una serie de enfoques. Porque primero, la mayor parte de sus discípulos trataban de hacer cumplir la ley mosaica que pertenecía a la era anterior, y él traía la característica de hablar de la era siguiente, o sea, de la era que comenzaba. Y por eso decía, traemos una sabiduría oculta que si hubiera sido conocida no hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces, su posición era, en ese sentido, como de un gran cambio, y ese cambio indudablemente lo representa el camino de Damasco. O sea, cuando él todavía pensaba con la ley mosaica y luego entró a pensar fuera de la ley mosaica.
He allí el gran significado del camino de Damasco, que él al principio también pensaba como en la era anterior, y después entró a pensar en forma distinta, como la era siguiente. De tal manera que hay alrededor del camino de Damasco una serie de consideraciones enormes que estudiar. ¿Cómo fue que al principio precisamente el mismo Cristo se presentaba en las sinagogas? Todo ello, o sea que actuaba de acuerdo al ambiente que estaba reinando, porque si no, ¿a quién le hubiera hablado? Y entonces, como dice la Biblia, el mismo Pablo apóstol, cuando llegó a Jerusalén, el guardián del templo de Jerusalén le hacía tomar las disciplinas correspondientes a la era anterior, como era la circuncisión, conforme la ley mosaica. O sea, Santiago, que por cierto que era moreno. Pero entonces cuando vino el camino de Damasco, él hizo la gran pregunta: ¿qué debo hacer, Señor? Y a partir de entonces, él entró en función de lo que más tarde fue el edificio de la Iglesia Católica, el edificio del cristianismo. Entonces, el camino de Damasco tiene muchos significados, como el camino de Maús. Son los dos grandes caminos, los caminos más notables de toda la égida de la época del cristianismo primitivo. Ahora bien, pero la pregunta que usted hace al principio no tiene que ver con la segunda pregunta, doctor Becerra. La primera pregunta es otra, habla del gurú viviente. Entonces podríamos decir lo siguiente: ahí existe un triángulo, es un triángulo de la tradición iniciática, que es la vía Sadhguru, Guru, Chela. En que está el Sadhguru, el cual está en el plano etéreo, iluminando a su vez. Está el gurú, que viene a ser, al mismo tiempo que instructor, viene a ser un testigo. Viene a ser el testigo. De ahí de lo que se habla de los testigos de Jehová. Y el Chela, que viene a ser el discípulo. Entonces, entre los tres, hemos indicado que se establece un triángulo pitagórico. Que el Sublime Maestre le pone 3, 4 y 5. Hay un vínculo directo del Sadhguru al Chela. Desde el Sadhguru al Chela, y el Chela puede buscar directamente la iluminación en el Sadhguru. Pero para su sendero y su realización debe también tener en cuenta al gurú viviente, porque va a ser el testigo y el que lo orienta, porque si no, nada más desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la ideación, desde el punto de vista hasta de la intención. Pero hay muchas cosas en que tenemos que evolucionar a pesar de nosotros mismos. Y aprender a evolucionar a pesar de nosotros mismos no es fácil.
para ello se necesita ya una organización más apostólica. De allí que el que está escrito en el propuesto psicológico que es o el carir o el querer de que hablaba Juan García ayer es directo, es viviente, es vivo. Se trata de despertar en el discípulo aquella parte de su ser en la cual también hay el querer del discípulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el punto de vista de un discipulado, ambos son discípulos del Santo. Pero desde el punto de vista de la aproximación, ha trillado más el sendero del Gurú que el Chela, y por lo tanto está más cerca del Santo. Entonces el triángulo debe comprenderse porque es la cadena que viene desde los tiempos más remotos, la cadena maestro. Entonces, en razón de esa iluminación y de esa captación, el Chela puede recibir un rayo de luz un poco como lo que está simbolizado en el camino de Damasco de Pablo Apóstol en relación con el Cristo sin necesidad de conocerlo. Pero sabiendo que el Cristo estuvo 40 años después en Engaño, en el lago de Engaño, y dirigió allí a los escépticos. Entonces, ya cambia entonces. 1984, disertada por el honorable Sachela Dr. David Ferris Olivares, desde el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela. Hay ciertos aspectos en el sendero, en el gran sendero, que muchas veces hacen que se tengan determinadas vivencias. Ayer hizo 22 años que el Sulí Maestre, en carta, conforme aparece en la introducción de las circulares en el primer tomo, indicó la exaltación al 6º grado del Gurú Mejías y de este servidor. En aquel entonces tenía por mi parte el 4º grado y el Gurú Mejías tenía el 5º grado. Fue en 1962, en carta de fecha del 17 de octubre. Ayer, 17 de octubre de 1984, se han cumplido 22 años de esa proposición que con conciencia crística hizo el Sulí Maestro. De manera de que ello representa aspectos de un apostolado para llevar adelante una misión, y que representa a la vez la necesidad de que muchas veces, sobre todo en el contraste de que en vida del Sulí Maestre, el Sulí Maestre exaltó a este servidor a un grado por año, desde el 1º, 2º, 3º, 4º, y
En octubre, 2 meses antes de la desaparición del Sublime Maestre, él hizo esa acotación, por lo cual muchas veces tenemos que seguir el apostolado dejado por el Sublime Maestre, y de ahí que se hace necesario enfocar muchas cosas en un plan en que uno no siempre tiene que estar esperando algún estímulo o no. De allí la necesidad de que el sendero de que llegue un momento en que no estemos esperando tener motivaciones, en que no estemos esperando tener recompensa. Varias veces hemos dicho esto, y esto es importante, porque hay un periodo en que el ser humano obra por motivación. Al llegar a la institución, obra motivado. Pero no, la realidad en el sendero debe ser mucho más allá de eso. Porque si no, no se entraría a la etapa del apostolado, en el cual no solamente puede no haber determinadas motivaciones, sino puede haber obstáculos, y como es la figura de los grandes iniciados cruzando por el desierto. Ese cruce por el desierto revela una etapa más allá de la motivación. Pero claro, el ser humano está acostumbrado a que su vida social, inclusive, Eric Berne señala que el niño moriría si no tuviera caricias, en el sentido de la palabra caricia, que él le da, que son estímulos, forma cariñosa. Y por lo tanto está dentro de la psicología del hombre, está dentro del instinto inclusive de los animalitos domésticos. Y pudiéramos decir que también en las relaciones entre los mismos animales, como lo demuestra la vida de los elefantes, de los antílopes, en la cual hay una relación, e inclusive se habla del amor en el sentido de una cualidad de bondad y hasta ternura por parte del ser humano en su relación. Esos valores están bien en cuanto a que vienen a ser un común denominador que ayuda en las relaciones humanas, pero que no debe ser el común denominador para nuestra plataforma de realización iniciática. La realización iniciática tiene un carácter diferente a como muchos nos lo imaginamos, pero en cuanto a la iniciación mayor, por mi parte, cuando les hablo es de iniciación mayor. Cuando les hablo de iniciación es no de aspectos iniciales, sino más bien como de una avanzada. Y de allí que es conveniente tomar en cuenta el hecho del apostolado dentro del sendero iniciático.
me visita, como es el hermano Dr. Becerra de Panamá, el hermano Seifer de República Dominicana, y iba yo a decir la hermana Consuelo, pero yo creo que la hermana Consuelo ya es de casa. Sí. Entonces vamos a ver si ellos tienen alguna pregunta que hacer, porque sería conveniente que hicieran alguna pregunta de cualquier cosa que ellos quisieran, porque a veces no hay la oportunidad exactamente como lo hay en el templo de hacer esas preguntas. Tiene la palabra el hermano Seifer. ¿Perdón? ¿Podría ser algo Para pensarlo más. Bien. El doctor Becerra. Sí, gracias. Ayer me quedé con una duda con la conferencia del hermano. Gracias. Cuando se refería a una cita de su maestro, que era imprescindible la presencia del maestro en carne y hueso, no podía ser posible solo la presencia de voces espirituales que van guiando maestros tan invisibles, y quería entonces tomar la aclaración con relación a lo que sucedió a Pablo, que no conoció directamente a Jesús y que no tengo información entonces de cómo fue su apostolado como diácono. Bueno, respecto a la vida de los apóstoles del Cristo hace 2000 años, mucho está cubierto por la simbología y por la bruma de la teología. La misma vida de Jesús ha sido un misterio de los 12 a los 30 años, y también el final de muchos de sus apóstoles, como el comienzo mismo. Y más bien ha habido la tendencia a simbolizar teológicamente algunos finales. Hay dos aspectos, hay dos grandes misterios en lo que corresponde al camino, a los caminos. Uno es el camino de Maús y otro es el camino de Damasco. En el camino de Maús, Jesús, después de la crucifixión, se acerca a dos de sus discípulos que van caminando por el camino de Maús, conversa con ellos y ellos no lo reconocen. Hasta el punto de que él hizo como que se seguía cuando ellos se detuvieron, y entonces lo llamaban y lo llamaron a que entrara con ellos a la casa donde ellos iban, y fue en el momento en que él bendijo el pan que entonces lo reconocieron. Este detalle es muy interesante si tomamos en cuenta que se considera que Jesús, al no morir en la cruz, se desnazarianizó, cortó su barba y su cabello, y entonces no lo reconocían. Que se considera que Jesús, al no morir en la cruz, se desnazarianizó, cortó su barba y su cabello, y entonces no lo reconocían por eso. Pero eso no lo dice la Biblia en el camino de Maús. ¿Por qué no lo reconocieron si estaba junto de ellos? Por lo tanto, hay allí, digamos, el misterio de la etapa que llamaríamos de retiro. Ahora, en cuanto
a Damasco, el camino de Damasco, que es el otro. Uno fue el camino de Maús, otro es el camino de Damasco. Cuando Saulo de Tarso viajaba camino de Damasco y que lo derribó una luz. Esa luz fundamentalmente ha tenido que ser la iluminación. Y al mismo tiempo la presencia del Cristo pudo haber sido de diversas maneras. Por lo tanto, el hecho de no haber conocido físicamente a Jesús puede haber tenido un objeto especial, y es el poder pensar con Jesús en una serie de enfoques. Porque primero, la mayor parte de sus discípulos trataban de hacer cumplir la ley mosaica que pertenecía a la era anterior, y él traía la característica de hablar de la era siguiente, o sea, de la era que comenzaba. Y por eso decía: traemos una sabiduría oculta que, si hubiera sido conocida, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces, su posición era, en ese sentido, como de un gran cambio, y ese cambio indudablemente lo representa el camino de Damasco. O sea, cuando él todavía pensaba con la ley mosaica y luego entró a pensar fuera de la ley mosaica. He allí el gran significado del camino de Damasco, que él al principio también pensaba como en la era anterior, y después entró a pensar en forma distinta, como la era siguiente. De tal manera que hay alrededor del camino de Damasco una serie de consideraciones enormes que estudiar. ¿Cómo fue que al principio precisamente el mismo Cristo se presentaba en las sinagogas? Todo ello, o sea, que actuaba de acuerdo al ambiente que estaba reinando, porque si no, ¿a quién le hubiera hablado? Y entonces, como dice en la Biblia, el mismo Pablo apóstol, cuando llegó a Jerusalén, el guardián del templo de Jerusalén le hacía tomar las disciplinas correspondientes a la era anterior, como era la circuncisión, conforme la ley mosaica. O sea, Santiago, que por cierto que era moreno. Pero entonces cuando vino el camino de Damasco, él hizo la gran pregunta: ¿qué debo hacer, Señor? Y a partir de entonces, él entró en función de lo que más tarde fue el edificio de la Iglesia Católica, el edificio del cristianismo. Entonces, el camino de Damasco tiene muchos significados, como el camino de Maús. Son los dos grandes caminos, los caminos más notables de toda la égida de la época del cristianismo primitivo. Ahora bien, pero la pregunta que usted hace al principio no tiene que ver con la segunda pregunta, doctor Becerra. La primera pregunta es otra, habla del gurú viviente. Entonces podríamos decir lo siguiente: ahí existe un triángulo, es un triángulo de la tradición iniciática, que es la vía Sadhguru, Guru, Chela.
en que está el Sadguru, el cual está en el plano etéreo, iluminando a su discípulo. Está el gurú, que viene a ser, al mismo tiempo que instructor, viene a ser un testigo. Viene a ser el testigo. De ahí de lo que se habla de los testigos de Jehová. Y el Chela, que viene a ser el discípulo. Entonces, entre los tres, hemos indicado que se establece un triángulo pitagórico. Que el Surya Maestre le pone 3, 4 y 5. Hay un vínculo directo del Sadguru al Chela. Desde el Sadguru al Chela, y el Chela puede buscar directamente la iluminación en el Sadguru. Pero para su sendero y su realización debe también tener en cuenta al Guru viviente, porque va a ser el testigo y el que lo orienta, porque si no nada más desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la ideación, desde el punto de vista hasta de la intención. Pero hay muchas cosas en que tenemos que evolucionar a pesar de nosotros mismos. Y aprender a evolucionar a pesar de nosotros mismos no es fácil. Porque para ello se necesita ya una realización más apostólica. De aquí que el que está escrito en el propuesto psicológico que es o el cair o el querer de que hablaba Juan García ayer, es directo, es viviente, es vívido. Se trata de despertar en el discípulo aquella parte de su ser, la cual también hay el querer del discípulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el punto de vista de un discipulado, ambos son discípulos del Sadguru. Pero desde el punto de vista de la aproximación, ha trillado más el sendero del Guru que el Chela, y por lo tanto está más cerca del Sadguru. Entonces el triángulo debe comprenderse porque es la cadena que viene desde los tiempos más remotos, la cadena maestro. Entonces, en razón de esa iluminación y de esa captación, el Chela puede recibir un rayo de luz un poco como lo que está simbolizado en el camino de Damasco de Pablo Apóstol en relación con el Cristo sin necesidad de conocer. Pero sabiendo que el Cristo estuvo 40 años después en Engano, en el lago de Engano, y dirigió allí a los esenios. Entonces, ya cambia entonces.